Hola, buenos días, bienvenidos al episodio número 11 de Desayuno Bitfano y tienes aquí a Uri Valls con nosotros. Hola Uri. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Mario? Sergio, un placer estar aquí. ¿Qué tal? Lo primero de todo, preguntarte quién es Uri Valls. Haznos una presentación un poco de ti. Pues nada, yo soy ingeniero, soy de Barcelona y desde hace bastante tiempo me empecé a interesar por el tema de las finanzas, del emprendimiento, de los negocios, etcétera. A la vez que trabajaba, entonces pues me empecé a formar y tal. Y además, pues se juntó también que me gustaba, era muy consumidor de YouTube y me gustaba mucho hacer el idiota delante de la cámara. Así que se juntó el hambre con las ganas de comer y empecé un canal de YouTube que ha ido creciendo hasta hoy, donde explico mi camino hacia lo que estoy intentando que sea mi libertad financiera, donde hablamos pues, sobre finanzas, inversión, cripto, inmuebles, etcétera. Muchas, muchas cosillas. Y nada, muy contento. Hasta aquí, hasta el desayuno Big to Fan. Y bueno, esto es una pregunta que nos gusta hacer a todos nuestros invitados y es, ¿cuándo empezasteis a oír hablar sobre el mundo cripto, sobre las criptomonedas? ¿En qué año, más o menos? Hostia, la primera vez que yo lo escuché, a ver, yo lo escuché alguna vez hace rollo 2016 o así, pero no le hice ni caso. Cuando empecé a hacerle un poquito de caso fue en 2018-2019, porque tenía un compañero de trabajo que el tío pues era parte del equipo y tal, pero era como muy emprendedor también. Y estaba metido en mil historias. Y un día vino al curro con una camiseta, era una camiseta y una gorra. Le ponía Bitcoin y tal, iba así. Y le tengo mucho cariño, ¿eh? Pero en ese momento, claro, nosotros no teníamos ni idea y el tío nos empezó a explicar una historia, que si la blockchain, que si no sé qué, que si he montado una cosa para minar Bitcoin. Y bueno, estamos todos flipando, la verdad. Decimos, hostia, este tío, Ricard se llamaba, un saludo desde aquí, Ricard. Le tenemos mucho aprecio, ¿eh? Y, y nada, en ese momento pues empecé a enterarme un poco de lo que era y tal, pero no me... O sea, todavía estaba yo muy escéptico, muy escéptico. Ya empecé a entrar más en serio más adelante, más adelante. Pero en ese momento pues fue la primera toma de contacto y no fue positiva porque lo que nos contaba este tío, o sea, Ricard lo contaba con una pasión extrema, pero con un conocimiento técnico un poco pobre al principio. Y entonces era complicado, sí, sí. ¿Y cuándo fue el momento en el que decidiste adentrarte en el mundo de la creación de contenido sobre las finanzas y la criptomoneda? Pues eso ya fue el... Decidí crear un canal y publiqué un vídeo a finales de 2020, pero no, o sea, a finales de 2020 creé el canal, pero no subía contenido, o sea, subí un vídeo rollo, soy Yuri, he creado este canal y ya está. Y fue entonces, en febrero, marzo de 2021, donde ya empecé a, digamos, a publicar contenido de una forma seria, donde tengo ya mi primer vídeo serio y a partir de ese momento, pues allí me expuse a redes sociales, en este caso fue a YouTube, y a partir de ese momento pues ha crecido. Yo sí que es cierto que el contacto serio con el tema financiero, criptos y tal, empezó mucho antes, pero fue en eso, en marzo de 2021, perdón, que decidí hacer pues esa apuesta y empezar ya a exponerme y tal, lo cual al principio, ahora veo mis vídeos del principio y digo, madre mía, qué vergüenza, por el amor de Cristo, esto... Pero bueno, ahora estoy muy orgulloso de haber dado ese paso. Entonces el Así que crecimiento ha sido bastante rápido, ¿no? En un año y medio apenas. sí, en un año y poco, efectivamente, eh, estamos creciendo muchísimo. Tengo escondido el número de suscriptores porque leí al principio en un blog que iba bien, porque así la gente no se sesgaba psicológicamente, rollo, este tío solo tiene 300 subs, no me voy a suscribir, ¿no? Ya. Sino que lo hacía más por el contenido y lo sigo manteniendo en oculto hasta que llegue a una cifra cercana o tocando a los 100.000. Ahora estamos en 88 y pico. ¿Y cuál Sí, fue sí, tu primer ha vídeo? crecido mucho. Yo soy el primer sorprendido, ¿eh? Estoy flipando cada día más. Pero bueno, sí, sí. ¿Y cuál fue tu primer vídeo que viste que se hizo más viral en tu canal? Hostia, fue súper curioso porque fue el primero. Ah, el primero. El primer vídeo que saqué se llamaba como... Yo empecé con el tema de la inversión inmobiliaria porque justo en ese momento, a pesar de que yo estaba metido en bolsa, inmuebles y cripto, yo en ese momento estaba haciendo una inversión inmobiliaria y entonces documenté, expliqué, compartí todos los números de mi inversión inmobiliaria, cómo lo estaba haciendo, cuál era la estrategia y tal. Y lo que hice muy bien en ese momento, siguiendo los consejos de Romuald Fons, que no sé si sabéis quién es una persona del mundo del marketing, es una de las cosas buenísimas que tiene YouTube,
y es que te puedes trabajar mucho la parte de SEO, ¿vale? Del Search Engine Optimization. Y eso me ayudó pues a poner etiquetas, descripciones, título, etcétera, que posicionara muy arriba. Entonces, cualquier persona, y lo podéis ver hoy, si buscas cómo invertir en inmuebles en España, aparece ese vídeo. Entonces empezó allí y los siguientes, pues también hicimos una buena estrategia de todo esto, de trabajar bien el SEO, de hacer call to actions para que la gente se suscribiera, etcétera, y empezaron a retroalimentarse entre ellos y creció muy rápido. Ajá. Y pasando un poco al tema de la actualidad, ¿qué opinas del reciente bajón o de la situación que hay ahora en el mercado de las criptomonedas? Bueno, pues bueno, no voy a engañar a nadie, o sea, es algo que no me gusta, lógicamente, como a todo el mundo, pero sí que es cierto que es algo necesario, ¿vale? O sea, necesario en el sentido, me explico, veníamos de un mercado súper inflado, artificialmente, pues a través de los estímulos que habían habido, sobre todo en Estados Unidos, etcétera, y esto, pues unido a todo el hype que hubo, pues nos llevó a los all-time highs, o sea, máximos históricos, llegando, pues eso, Bitcoin casi a los 70.000, o sea, había mucho hype, ¿no? Pero luego, todo eso, lógicamente, a nivel macroeconómico, pues conlleva pues, a unos niveles de inflación que los estamos pues, sufriendo hoy. Entonces, la Reserva Federal y los diferentes bancos centrales que existen en el mundo, pues tienen que aplicar tipos de, o sea, políticas monetarias restrictivas, es decir, elevar los tipos de interés, a la vez que existe esa inflación, pero hay estancamiento económico debido a la crisis del coronavirus, con lo cual estamos en una situación muy mala, ¿vale? No solo en el mercado cripto lo está sufriendo, sino los mercados, o sea, el mercado de valores y los diferentes mercados que existen por ahí van a sufrir mucho, y es algo que no tiene un fin, no tiene una fecha de caducidad, sino que no sabemos hasta cuánto va a durar. Y esto, pues digamos que conlleva una presión vendedora muy importante, ¿vale? Es decir, hay mucha incertidumbre, la gente no sabe qué hacer, la gente sale del mercado. Si a esto le sumas los cisnes negros que hemos visto en el mundo cripto, como por ejemplo pues el tema que ocurrió con Luna, el tema que ocurrió con Celsius, la cantidad ingente de liquidaciones que hubo de margin calls, etcétera, de grandes compañías por las bajadas de los precios acentuados, lo que ocurrió con Three Arrows Capital, todo esto, lo que significa al final se traduce en un sentimiento súper negativo del mercado. Entonces vamos a estar en este impasse donde, en mi opinión, si eres una persona que eres un convencido de las criptomonedas o de ciertos proyectos, como por ejemplo Bitcoin, que sería lo más habitual, deberías acumular, porque es donde realmente se genera la riqueza, y intentaría evitar un poco el tema de la especulación con las altcoins, ¿no? Es muy típico que la gente, cuando ve una bajada de este calibre, dice, no, voy a invertir en las altcoins, en esa criptomoneda por ahí que me ha dicho un colega o un vecino, no sé qué. Esto es muy peligroso hacerlo, porque en cada bear market, cuando pasamos cada bear market, pues el 85% de las altcoins no llegan a tocar nunca su all-time high anterior. Con lo cual hay que saber que existirá esa purga que era necesaria, porque hay muchísima gente que ha vendido por pánico porque no sabe ni lo que está haciendo, o sea, que está especulando básicamente o que está muy apalancada, con lo cual es sano también para los mercados que existan estas purgas, que llamo yo. Y actualmente, ¿algún proyecto cripto, alguna criptomoneda que veas que tiene un futuro bastante prometedor a corto o medio plazo? ¿Nos podrías decir alguna? Yo soy muy, muy clasicón, o sea que te voy a decir proyectos principales, porque más en este momento del mercado donde existe tantísima incertidumbre, recesión económica incoming, esto va a ser complicado. Así que yo te diría que si realmente quieres tener exposición al mundo cripto, que te vayas a los proyectos más grandes, que podrían ser Bitcoin, Ethereum, Cardano, Binance, o sea, BNB, Polkadot, a lo mejor. Es decir, pero yo mayormente, o sea, estoy invertido en un 70-80% en Bitcoin, porque soy un convencido, y todas estas caídas, absolutamente todas las caídas que hemos visto, no son debidas para nada a ningún fundamental de Bitcoin. O sea, la tesis de inversión nunca ha cambiado, con lo cual esto refuerza todavía más nuestra tesis de inversión a largo plazo, ¿no? Así que, nada, yo te diría pues estas. No te voy a decir ninguna altcoin así rollo Shiba, rollo no sé qué, porque realmente no creo en ellas. O sea, creo que hay una especulación muy alta. Sí que es cierto que algunas pueden tener un proyecto detrás, un equipo detrás, que intente hacer cosas bien, pero hay muchísimo riesgo. Muchísimo, muchísimo riesgo.
Y pasando a una pregunta un poco más personal, ¿tú has realizado algún tipo de formación o tienes algún tipo de formación en cuanto a finanzas, a criptomonedas? ¿O cómo te educas tú? Muy buena pregunta. En realidad no he hecho ninguna formación de pago, por así decir, Ujú. ¿de acuerdo? He realizado pues algunas formaciones gratuitas que están por internet, pero sobre todo ha sido conocimiento autodidacta, ¿vale? Coger libros, he leído, eso sí, un porrón de libros, pero algo exagerado. Últimamente, por falta de tiempo, estoy bajando un poco el ritmo, pero un porrón de libros. Después he consumido muchísimo contenido, como os comentaba, de internet, de pues, YouTube y tal, sobre todo lo que sea gratuito, está todo en YouTube. O sea, YouTube es como la gran academia, la gran universidad de la vida, ¿no? Puedes encontrar absolutamente de todo. Y después una cosa que me gusta hacer muchísimo es seguir a aquellas personas que llevan muchísimo tiempo en el mercado, ¿vale? O a personas que son realmente expertas, no el primer tío que te encuentras. O sea, hay gente que me sigue a mí, me dice, Uri, ¿tú qué opinas de esto? Y digo, no me hagas ni puto caso a mí, disculpad, excuse my French. Porque no soy un experto, soy un friki, me gusta mucho el tema, sigo a gente que lo hace muy bien, pero yo no lo soy. Con lo cual yo te voy a decir lo que hacen los expertos. O sea, a mí no me utilices como referencia. Y sigo a gente, pues eso, que está muy, muy metida en todo este mundo. Pues yo qué sé, tenemos a Vitalik Buterin, a Charles Hoskinson, tenemos a Michael Saylor, ¿no? Es gente, plan B, gente que está muy metida, que tiene una visión de pájaro, muy macroeconómica y tal. Entonces a mí me gusta mucho mezclar esa parte con el día a día, ¿no? A nivel de conocimiento. Y has hablado antes sobre libros. ¿Podrías decirnos 4 o 5 libros que tú veas que son esenciales para, no solo de las criptomonedas, sino también sobre el mundo de las finanzas que tú recomiendes? Sí, a ver, bueno, te voy a decir clásicos. A ver, Secretos de la mente millonaria. Este es uno que tienes que leer sí o sí. Padre rico, padre pobre. Estos son clásicos, pero que a mí me hicieron un clic real. Por eso los digo, ¿vale? Por eso son obligatorios. Secretos de la mente millonaria. Padre rico, padre pobre, por ejemplo. Tenemos El millonario de la puerta de al lado, que está basado en estudios reales, y esto es acojonante realmente también. A nivel cripto, recomendaría a la gente que si quiere empezar a entender el tema cripto, que esto es una barrera muy importante, ¿no? Lo haga primero entendiendo qué es el dinero, con lo cual yo le recomendaría El patrón Bitcoin, que es pues, un libro que algunos dicen que es un poco denso, a mí me gustó, pero te enseña, pues eso, cómo funciona el dinero y por qué Bitcoin puede ser un sustituto. Y después yo personalmente dentro del sector blockchain o criptomonedas me leí también pues Blockchain Technology Explained, que es muy inicial para entender cómo funciona la blockchain y tal, que puede servir para los novatos. Y después alguno así más avanzado que recuerde, por ejemplo, uno que se llamaba Tokenomics, How the Web3 Reinvents the Internet. Este es muy, muy importante para entender pues, la economía de los tokens, ¿no? O sea, cuando nace un token, o sea, que tienes que mirar cómo funcionará, cuáles son, pues eso, la economía propia, la inflación, la deflación que puede tener y cómo puede llegar a fallar o no ese token. También explica temas de las DAO. O sea, es más avanzadillo, pero está muy bien. También te da una visión muy, muy amplia. ¿Y por qué crees que hay tanta gente que reniega de las criptomonedas todavía? Bueno, por ignorancia y desconocimiento. O sea, al final el desconocimiento y la ignorancia te llevan al miedo, ¿vale? Y al rechazo. Es decir, si tú no conoces una cosa, pues lo rechazas automáticamente, ¿no? Entonces, yo creo un poco eso, que al final la gente lo que hace es mirar los grandes titulares que aparecen en la televisión. No, es que las criptomonedas sirven para estafar. Lo mismo que ocurrió con Internet. Exactamente lo mismo, ¿no? Es que si te metes en Internet te van a estafar. Pues mira dónde estamos hoy, ¿no? Pues es un poco lo mismo. La gente que no conoce nada se ve influenciada por estos titulares y este miedo genera rechazo. Y la gente que empieza a entrar, un poquito, lo primero que ve es la especulación, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con los precios, la volatilidad y tal? Y dicen, uy, no, esto no. Pero claro, al final ese nivel de especulación es lo mismo que si invirtieras en startups tecnológicas. O sea, 1 de cada 10 vive más de 2 años. Más de 2 años, ¿eh? No más de 5, más de 2 años. Las otras 9 palman. Pues con el mundo cripto, que es un sector, son startups al final, son, pues eso,
startups tecnológicas en un mundo que no está regulado, con lo cual son startups tecnológicas con esteroides, pues imagínate lo que puede ocurrir, ¿no? Pero si tú vas un poco más allá y empiezas a caer en la madriguera, como decía al principio, de entender qué es el dinero y cómo las criptomonedas, en especial Bitcoin, puede transformar eso, y luego empiezas a entender, hostia, pues Bitcoin es propiedad, luego existen cosas como Ethereum, Cardano, Solana, etcétera, que son plataformas digitales. Luego tenemos las stablecoins. Luego tenemos, pues no sé, aplicaciones digitales, yo que sé, como Uniswap, etcétera, ¿no? Entonces, claro, empiezas a caer por allí y entiendes el valor real y cómo eso puede transformar el sector financiero, incluso económico, a nivel mundial. O sea, eso. Y actualmente están empezando a surgir proyectos de tokenización de inmuebles o inmobiliarios. No sé si tú puedes explicarnos un poco en qué consisten y qué opinión tienes sobre ellos. Sí, tengo sentimientos encontrados con el tema de la tokenización de inmuebles. ¿Por qué? Por una parte, tiene cosas muy buenas, ¿vale? La tokenización de inmuebles al final significa que tú puedes llegar, por ejemplo, a participar en un proyecto inmobiliario, es decir, en la compra, por ejemplo, de una casa y el posterior alquiler para sacarle la renta, pues con una cantidad de dinero muy inferior, ¿de acuerdo?, a lo que es hacerlo de forma tradicional, que sería comprando ese activo, ¿no? Es decir, para poner un ejemplo y ponerlo fácil, la tokenización al final lo que permite es pues añadir una capa de tecnología de forma que esa, digamos, área o ese nicho que tú estás tokenizando se vuelve mucho más líquido y mucho más operable, ¿vale? Entonces tiene muchas otras, digamos, ventajas y desventajas también, pero básicamente para que la gente lo entienda, se trata de yo, por ejemplo, poder invertir en un inmueble para comprar y alquilarlo desde 100 euros, ¿vale? Entonces, esta parte del ticket significa que mucha más gente puede tener exposición a este sector, lo cual esto es algo bueno y es mejor que el crowdfunding inmobiliario, por ejemplo, porque el crowdfunding inmobiliario no te permitirán entrar con 100 euros. ¿De acuerdo? Te dirán 1.000 o 3.000 o 5.000 como mínimo o 10.000 o más, depende del volumen. Pero no puedes meter a gente con 100 euros. En cambio, si tú tokenizas eso y montas una economía respecto a esa operación concreta inmobiliaria, sí que puedes meter toda esa gente. El problema viene aquí. El problema viene que en el sector inmobiliario concretamente estás haciendo muy líquido, a través de la tokenización, de los tokens, o sea, estás creando, hay un mercado, ¿vale?, de compraventa de esos tokens, estás haciendo algo muy líquido, algo que realmente es súper ilíquido, ¿vale? Y esto significa porque, por ejemplo, si tú quieres vender un inmueble, no lo puedes vender. Lo quiero vender, voy al mercado y lo vendo. No, tienes que encontrar un comprador, negociar el precio, etc. Esto lleva meses, ¿vale? Entonces ahí hay como una contradicción, ¿vale?, entre la liquidez que te aporta la tokenización y la iliquidez que te aporta el mercado inmobiliario, ¿no? Que puede ser un valor, pero en cierto modo también hay mucho riesgo, porque si te pillas, te puedes pillar los dedos por ahí, ¿no? Y después hay un segundo tema que a mí también me trae un poco de dudas, y es que al añadir esta capa tecnológica en medio, también estás añadiendo un elemento más de riesgo, ¿vale? Al final, ¿qué ocurre si, pues en temas de ciberseguridad, se hackea eso? ¿Qué ocurre si ocurre algo, no lo sé, a nivel de mercado en el token, en el valor del token? De repente te puedes quedar pues absolutamente sin ningún tipo de participación de esa operación inmobiliaria tokenizada, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar súper atado. Y a día de hoy, y con esto acabo, la gran mayoría, porque me han contactado muchísimas, la gran mayoría de empresas que se dedican a la tokenización de inmuebles son expertos en blockchain y en tokenización, pero no son expertos en inmuebles. Y esto es fundamental, porque tienes que tener muy atada la parte, sobre todo legal, burocrática y de mercado, ¿no?, para que esto tire para adelante. Entonces, es bueno ver proyectos, pero todavía estamos en una fase muy verde. Y en cuanto a tu proyecto de la creación de contenidos, ¿tienes algún referente o te has fijado en algún proyecto desde que empezaste o simplemente te lanzaste tú a...? Sí, no, yo siempre, como comentaba antes, he sido muy consumidor de YouTube y entonces, sobre todo, mis referentes estaban en América, ¿no?, en Estados Unidos, perdón. Y pues recuerdo Graham Stephan, por ejemplo, que es muy conocido a nivel de finanzas, y yo pensaba, joder, qué chulo sería poder hablar de lo que te gusta
además ganar la pasta que está ganando este tío y vivir como vive él, ¿no? Entonces, ahí hay, pues sí, a nivel de referentes, yo creo que Graham Stephan y más youtubers americanos como, por ejemplo, pues yo que sé, Andre Jig y gente así me ayudaron mucho en mis inicios. Y en cuanto al tema de inmuebles, por ejemplo, pues Carlos Galán. Carlos Galán me despertó la chispa allí, sí, sí. Y personalmente, ¿dónde te ves tú dentro de 5 años? Esta pregunta es jodida, ¿eh? Lo primero, yo creo que me veo emprendiendo 100%, o sea, emprendiendo y disfrutando de mis seres queridos, eso sí, porque muchas veces nos olvidamos de eso y yo me veo entendiendo mejor, pues eso, cómo percibir, al menos yo cómo percibo la felicidad, pues eso, disfrutando de mis seres queridos un poco más. Después me veo también conectando con mucha más gente que me suba la energía, que siempre tendemos a pues, tener nuestro círculo de amigos y eso está perfecto y muy bien, pero yo me estoy dando cuenta que ahora también necesito gente que esté en la misma sintonía que yo, ¿no? Y entonces estoy conociendo a mucha gente nueva que está en la misma sintonía, joder, te elevan la energía, pero algo increíble, ¿no? Y te dan ganas de más y de más y de levantarte pronto por la mañana y de hacer cosas y tal. Así que me veo conectando mucho más con esa gente y en 5 años posiblemente también, y lo digo en gerundio, esté generando un impacto, espero que esté generando un impacto muy positivo a muchas personas. Espero que sí. Genial. Pues pasando ahora al tema de los NFTs, que es un tema que está muy de moda este año, nos gusta siempre que los invitados intenten explicar de una forma sencilla a los que nos ven qué es un NFT. Bueno, pues un NFT, al final, según sus siglas, es un Non-Fungible Token, que significa un token no fungible, y la palabra clave aquí es fungible, ¿no? Y entonces, por definirlo de forma súper fácil y un poco para dummies, sería la fungibilidad al final es, por ejemplo, si yo tengo un billete de 20 euros, ¿no? Y tú tienes un billete de 20 euros, los podemos intercambiar porque el valor es el mismo, la cantidad de euros es la misma, o ya sea el peso o lo que sea, eso es la fungibilidad, ¿no? Son sustituibles sin que exista una alteración, ¿no? en ese valor. Ahí está la clave. Al ser no fungibles, significa que son, pues eso, que son únicos y, por ejemplo, si yo quisiera intercambiar, vamos a poner un ejemplo muy clásico del mundo NFT, una obra de arte con una obra de arte tuya, pues no sería sustituible porque cada obra es única, es, digamos, indivisible y es, bueno, pues insustituible por otra, ¿vale? Porque tienen un valor distinto. Con lo cual esto es la no fungibilidad, ¿vale? Al final, por definirlo de forma fácil, es un certificado, o sea, un NFT es un certificado digital de autenticidad, ¿vale? Es decir, es un trozo de código que dice que tú eres el amo y señor de otro trozo de código concreto, ¿vale? Eso sería un NFT. Y eso es muy importante, la matización del trozo de código. O sea, tú eres dueño de un trozo de código, no de una pieza de arte ni de una imagen, que esto es muy importante. La imagen al final se representa porque hay un software de visualización, pero lo que tú eres dueño es de un trozo de código. Esto es importante. ¿Y qué futuras aplicaciones le ves a los NFTs en el futuro? Esto es una buenísima pregunta porque aquí hay millones de respuestas, ¿no? A mí me gusta mucho la parte de NFT, todo lo que está relacionado con el tema de comunidades, ¿vale? O sea, todo lo que son pertenecer a ciertas comunidades, membresías, etcétera. Yo creo que esto tiene muchísimo sentido, pero esto es el presente, no sería tan a futuro. Esto ya es el presente porque lo estamos viendo en muchos sitios. Yo creo que en el futuro va a ir en ese sentido de las comunidades, pero se va a expandir. Rollo tickets, por ejemplo, o carnets de socios para, yo qué sé, del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pues tener el carnet o del Madrid, lo que sea. Para entrar pues, al Santiago Bernabéu o al Camp Nou y a partir de tener pues, tu propio NFT, que será tu carnet de socio, también accederás pues, a distintos beneficios dentro de eso, ¿no? de esa economía que se va a formar alrededor, ya sea a través de pues, descuentos en merchandising, acceso a nuevos eventos, poder conocer a lo mejor a algunos de tus referentes en el mundo del fútbol, etcétera. O sea, yo creo que va por ahí. Y más a futuro todavía te diría, y es lo que me gustaría ver de verdad, todo el tema de documentación. Es decir, DNIs, pasaportes, todo esto que esté digitalizado, metido dentro de la blockchain, nos permitiría hacer 1.000.000 de cosas de forma mucho más eficiente de lo que lo hacemos hoy. Pues ya sea, por ejemplo, votar. Podrías votar con tu DNI desde casa, con un segundo. Pim, ya está.
porque se autentifica, se verifica que eres tú quien está votando. O sea, cosas así yo creo que son el futuro y que el mundo NFT va a ir para allá. Y una pregunta un poco personal, ¿tienes tú algún NFT en posesión o si no lo tienes, en qué te gustaría invertir o algo así? Muy bien, respuesta corta, no tengo ningún NFT, llevo mucho tiempo estudiando, lo que pasa que hasta ahora, como la gran mayoría de los proyectos NFT que existen están enfocados al coleccionismo y a un poco a la especulación también, pues no, a mí no me llama mucho eso, aunque lo encuentro muy interesante, pero no me llama mucho, nunca he invertido y ahora estoy planteándome invertir más enfocado a lo que decía antes, al tema de comunidades. Entonces estoy planteando a ver qué comunidad, porque también depende mucho de tu momento vital, o sea, si tienes tiempo, si no tienes tiempo, si lo vas a aprovechar o no, pues en qué comunidad me gustaría participar, sobre todo para enriquecerme del conocimiento que hay ahí dentro o de los contactos y de las personas. Entonces estaba viendo algunas alternativas que hay por ahí. Y bueno, otro tema que está relacionado con los NFTs es el tema del metaverso. No sé si has oído hablar de él. Sí. ¿Usted sabe cuál es tu opinión sobre el metaverso también? A ver, bueno, para mí el metaverso es una fuente de oportunidades, está claro. Si el tema NFTs todavía está verde, el metaverso ni te cuento. O sea, a día de hoy es aire. A ver, lo llaman sandbox, ¿no? En términos de negocios, que es como pues, el trocito de arena donde juegan los niños y tal. Pues ahora mismo es eso para muchas empresas, ¿no? Es jugar a ver qué sale de allí. Para mí serán las redes sociales del futuro. Es decir, para mí la jugada que está haciendo Meta pues es una jugada maestra. Es como la gente que invertía en smartphones cuando nadie hacía smartphones, ¿no? Que la gente decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Te has vuelto loco. Nadie quiere eso, ¿no? Y ahora lo vemos como algo, pero ¿cómo? O sea, es lógico que todos estemos con un smartphone. Pues con el tema del metaverso va a ocurrir algo parecido, ¿no? Al final yo creo que vamos a estar todos, o sea, se va a mejorar muchísimo la parte tecnológica, o sea, ahora pues no vemos los Oculus, ¿no? Las gafas esas enormes y nos las metemos en la cabeza y la gente dice, ¿pero qué haces, friki? ¿No? Pero esto va a empezar a mejorar y tendremos pues cosas mucho más estéticas con unas gafitas así, que veremos los píxeles perfectos y tendremos pues allí todos nuestros activos, tendremos nuestros NFTs, podremos interactuar con el entorno, es decir, yo creo que el metaverso pasa sobre todo por la realidad aumentada, ¿de acuerdo? Es decir, si no hay realidad aumentada, o sea, lo que estamos viendo al final en Decentraland, por ejemplo, que no es que esté mal, pero no sé, es prácticamente un Jabotel, pero con esteroides, ¿vale? Pero entendedme, o sea, el metaverso real, para mí las aplicaciones reales vendrán con la realidad aumentada, es decir, que yo pueda interactuar, ¿no? Entre el mundo real y el mundo virtual, y eso es lo que realmente va a empujar a la gente. Muy difícil decir hacia dónde va, pero bueno, yo creo que están trabajando, sobre todo la gente de Meta, que hay mucha gente que dice, hostia, no, van a pegarse una hostia, están teniendo muchísimas pérdidas y tal. Yo creo que se están posicionando para un futuro brillante, ¿eh? Brillante. Y has hablado, te has centrado un poco en las empresas así más tecnológicas, como Meta, pero las empresas más tradicionales de productos como Adidas, este tipo de empresas, ¿qué crees el papel que van a adoptar en este mundo? Bueno, es una muy buena pregunta. Ellos ahora mismo están experimentando, es decir, hay gente pues, de Adidas, sobre todo, pues gente que quiere tener una presencia digital, ¿vale? Para poder vender sus productos. Entonces, para ellos es un escaparate más importante. Y ahora mismo están experimentando, pues están comprando terrenos, esto en Decentraland, en no sé qué, o sea, tratando de tener esa exposición en otro canal que es totalmente nuevo. Entonces, el reto está en saber qué canales o qué aplicaciones o qué plataformas serán las que se van a quedar, porque a lo mejor pinchan muchas, ¿no? Entonces, claro, están haciendo pues inversiones en varias para ver dónde nos quedamos. Yo creo que el papel que van a tener estas empresas, pues al principio va a ser un poco eso, de experimentación y y cuando vean que realmente hay un canal que tiene retorno de inversión, ahí va a haber un desembolso de pasta muy importante porque el primero que se quede ese mercado se puede llevar muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y bueno, para terminar ya esta entrevista, Uri, me gustaría hablar un poco sobre el tema de los fan tokens, que es lo que tocamos aquí más en Deep2Fan. No sé si has oído hablar de los fan tokens, si has oído decir un poco qué opinión tienes sobre ellos o qué piensas. Genial, sí. He oído hablar de ellos, sí.
Y la verdad es que a mí todo lo que sea tokenizar un nicho concreto para aportar valor me parece algo fantástico, ¿vale? En el caso concreto del tema fan, con la celebrity o el influencer o lo que sea, o sea, me parece algo cojonudo porque es una situación win-win totalmente, ¿no? Es decir, tenemos por una parte que el fan en ese caso, pues a través de esa tokenización puede estar más cerca de la celebrity o del influencer o de lo que sea, es decir, lo puede acercar, lo cual es un valor incalculable para esa persona. Y por otro lado tienes a la celebrity o al influencer en cuestión que tiene la posibilidad también de acercarse más a su comunidad y a la vez economizar todo eso, monetizarlo de alguna forma para poder seguir creciendo, pero teniendo una exposición mucho más escalable y mucho más eficiente que la que existe con los canales tradicionales, ¿no? Con lo cual yo creo que es una situación win-win y que es un caso muy concreto de tokenización que tiene sentido y que tiene mucho valor. Sí, sí. Y esto es algo que, bueno, pues que hasta ahora no existía. O sea, era prácticamente imposible de hacer, de llegar a este nivel de acercamiento entre fan y celebrity o influencer. ¿Y crees que de cara al futuro la financiación que tengan las personas que tengan fan tokens, o sea, a ver, me explico bien. Los artistas que tienen su propio fan token, ¿crees que su principal fuente de financiación puede ser estos fan tokens o se tendrán que seguir ligados a la industria como tal? Hostia, es una muy buena pregunta. Yo creo, a ver, yo soy una persona de grises, ¿vale? O sea, nada es blanco o negro. Entonces yo creo que va a haber ahí cierta... bueno, que van a convivir ambos mundos. Entonces existirá... Depende también un poco del artista, ¿no? Porque esto depende mucho al final del núcleo, del core del business, que es el artista, que es quien realmente va a promover este tipo de acciones o no las va a promover. Entonces, si al artista le interesa, incluso lo puede llevar más allá de los fans. Puede hablar con las marcas y decir, oye, a partir de ahora estamos economizando todo esto a través de este token que es mi token, ¿no? Entonces, yo creo que dependerá mucho de cada artista en concreto y de que no nazcan o de que nazcan posibles competidores por encima, que lo que hagan es tokenizar ya, digamos, un sector, pero un layer por encima. Es decir, no solo con los fans y tal, sino con todas las empresas, temas B2B que existen allí, ¿no? Esto ya puede ir pues, mucho más allá. Yo creo que van a convivir ambos mundos por ahora y la fuente de ingresos principal, insisto, dependerá del artista. Si el artista quiere, lo va a convertir en su fuente de ingresos principal y si no quiere, pues no va a ser así. Pero yo creo que al final van a convivir ambos mundos y que dependerá un poco de hacia dónde vayan los tiros, que el artista decida tirar hacia un layer superior o quedarse con la monetización pura o convertir en una parte muy importante de su monetización la relación entre el fan y el propio artista. O sea, es muy difícil de responder esto. Jugar a la bola de cristal. Ya. Pues nada, Uri, ya hemos terminado la entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Ha sido de un placer tenerte. El placer ha sido enteramente mío. O sea, muchísimas gracias, chicos. Me ha pasado genial. Ha sido incluso cortita, o sea que... Nada, encantadísimo. Pues muchas gracias. Hasta aquí el episodio número 11 de los Desayunos Bit2Fan. Un saludo, Uri. Chao, muchísimas gracias.